Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la pancreatitis aguda. Para empezar, debemos saber que el páncreas es un órgano que funciona como una glándula, con una función endocrina y exócrina, y tiene una secreción diaria de líquido alcalino de 1500 a 3000 mililitros. La función de la glándula exócrina se puede dividir en dos: una secreción de agua y electrolitos. El principal electrolito de esta solución es el bicarbonato. Luego está la secreción de enzimas amilolíticas, lipolíticas, proteolíticas y ribonucleases. Ahora podemos ver que existe una regulación de esta secreción y también está dividida la secreción de agua y electrolitos, que primero es estimulada por el ácido del estómago. Entonces el ácido causa una secreción de la secretina y esta a su vez estimula la secreción de agua y electrolitos. También hay influencia de la colecistocinina, pero es en menor grado que la secretina. Ahora podemos ver que la secreción de enzimas es estimulada por los ácidos grasos de cadena larga, aminoácidos esenciales, ácido estomacal. Entonces esto estimula la liberación de colecistocinina y por último se liberan las enzimas pancreáticas. La secreción inducida por colecistocinina y secretina son controladas a su vez por las vías aferentes y eferentes vagales. Entonces, el páncreas tiene 4 mecanismos principales para protegerse de la acción de las enzimas pancreáticas. Entonces, el primer mecanismo es que las proteínas, las enzimas se crean de una forma inactiva. Entonces, se empacan como protoenzimas, para que luego cuando ya sean secretadas, sean activadas y no dentro de las células. Segundo, hay una homeostasia del calcio intracelular. El calcio induce la destrucción de tripsina si se llegara a activar. Ahora hay un equilibrio ácido-básico y por último una síntesis de inhibidores de proteasa para que estos en todo caso se activaran, fueran inhibidos. Si hay una falla de estos 4 mecanismos, causa la activación prematura de enzimas, principalmente la tripsina. Y esto causa la autodigestión celular y por último causa una pancreatitis aguda. Ahora vamos a ver las causas de pancreatitis aguda. Las dos causas más frecuentes que causan el 80 al 90% de los casos son cálculos biliares y alcohol. Ahora el alcohol por sí solo no es el único factor, está asociado al tabaquismo y a la susceptibilidad personal. También otra causa es luego de realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta representa el 5 al 10% y se puede prevenir mediante el uso de endoprótesis profiláctica y la administración de un antiinflamatorio no esteroideo. La tercera causa es una hipertrigliceridemia, es del 1.3 al 3.8%. Fármacos como la azatioprina, sulfonamidas, estrógenos, ácido valproico y fármacos antirretrovirales. Esto causa el 0.1 al 2%. Luego tenemos otras causas menos comunes que son el trauma, infecciones virales. Ahora podemos ver que existen dos cuadros histopatológicos: una pancreatitis aguda intersticial, en la que se conserva la circulación sanguínea, y una pancreatitis aguda necrosante, en la que se caracteriza por la interrupción del riego sanguíneo pancreático. En la patogenia podemos resumirlo como factores nocivos, como infecciones virales, traumas, medicamentos, factores endógenos, que favorece una activación temprana de la tripsina. Ahora esta tripsina activa una cascada de enzimas. Entonces, por eso es que tiene tanta importancia la tripsina, porque si ella no iniciara la cascada, no habría tanto problema. Luego hay una destrucción de tejidos pancreáticos y peripancreáticos. Podemos ver que tiene 3 fases de evolución: una fase inicial, una fase segunda y una fase tercera. En la fase inicial se da la activación de tripsina por las hidrolasas y hay daño de células acinadas. En la segunda fase se activan y hay atracción de leucocitos y macrófagos. Ahora, estos leucocitos aumentan la activación de tripsina, perpetuando el ciclo.
Y por último, en la fase tercera, las enzimas pancreáticas daño a los vasos sanguíneos, a otras células, también causan hemorragia y necrosis. Aumenta la liberación de sustancias vasoactivas que causan edema. Entonces, en la fase tercera, dependiendo del grado de inflamación que se dé, puede haber una inflamación sistémica. Y entonces, en estos casos, puede haber una respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de dificultad respiratoria aguda y una insuficiencia orgánica. Los signos y síntomas de esta enfermedad, el principal síntoma es el dolor abdominal. Comúnmente es constante y terebrante. Se localiza en el epigastrio y región periumbilical. Puede irradiar al dorso, al tórax, flancos y mitad inferior del vientre. Otras manifestaciones menos comunes son la náusea, el vómito y la distensión abdominal. A la exploración física se puede encontrar una situación de angustia, un paciente dolorido y ansioso, puede tener febrícula, taquicardia e hipotensión. Hay una disminución o desaparición de los ruidos intestinales y se escuchan estertores basales, atelectasia y derrame pleural. En los exámenes de laboratorio, los dos principales parámetros son la amilasa y la lipasa pancreáticas. De estas dos, la lipasa pancreática es la más específica, porque en la amilasa se puede elevar en otros casos, pero la lipasa comúnmente se eleva en casos de pancreatitis. Se elevan de 3 o más veces sus valores normales. Luego puede haber leucocitosis, que sea normalmente 15.000 a 20.000 leucocitos por microlitro. Y en una enfermedad más grave tendríamos hemoconcentración, que se manifestaría con un hematocrito del 44%, con un aumento del 44%, aumentado del 44%, y una hiperacemia prerrenal, que se manifiesta por un nitrógeno de urea en sangre con mayor a 22 miligramos por 100 mililitros. Otras manifestaciones en los laboratorios son la hiperglicemia e hipocalcemia. Ahora, para establecer el diagnóstico, primero tenemos que identificar el dolor en el epigastrio, de las características que ya vimos. Tiene que haber incremento de 3 o más tantos de lipasa o amilasas séricas o ambas. Y esta no es obligatorio dependiendo si el caso es dudoso o si existen complicaciones. Se deben hacer estudios por imagen, de preferencia esta tomografía, aunque también existe resonancia magnética, pero entre las dos se prefiere la tomografía axial computarizada. Como diagnósticos diferenciales podemos tener una perforación de víscera hueca, una colecistitis aguda o cólico biliar, una obstrucción intestinal aguda, oclusión vascular mesentérica, cólico renal, infarto inferior del miocardio, aneurisma aórtico disecante, neumonía y cetoacidosis diabética. Ahora podemos ver que tenemos criterios para evaluar la gravedad de la enfermedad. Entonces, este primer criterio se llama criterios de Ransom. Al ingreso del paciente tenemos que ver la edad, su cantidad de leucocitos, la glucosa, GPT y LDH. A las 48 horas debemos evaluar la urea, la presión de oxígeno, el calcio, si hay déficit de bases, el hematocrito y si hay pérdida de líquidos. Entonces vamos sumando puntos con base en esto. Y aquí podemos ver que un Ransom menor a 3, la mortalidad es del 0%. Ahora un puntaje mayor o igual a 6, la mortalidad aumenta a un 50%. Y luego de un puntaje 3 a 5 no se encuentra una correlación definitoria. Ahora se define como grave una pancreatitis aguda grave según este puntaje cuando es mayor o igual a 3. La desventaja de este método es que tenemos que esperar las 48 horas para poder tener los otros puntajes que podemos ver en la tabla de la derecha. La evolución clínica de la pancreatitis aguda puede tener dos opciones. O es temprana, que es menor a 2 semanas, y la mayoría presenta un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O puede ser tardía, que es mayor a 2 semanas, y normalmente la evolución es lenta y duradera. Y el signo radiográfico de mayor importancia en esta fase es la necrosis en
que se puede observar en la tomografía computarizada. Ahora la intensidad puede ser leve, moderadamente grave o grave. Leve, podemos ver que no tiene complicaciones locales ni insuficiencia de órganos. Y normalmente remite luego remite luego de 3 a 7 días de tratamiento. Moderadamente grave, se da una insuficiencia pasajera de órganos. Esto quiere decir que tiene que durar menos de 48 horas o tiene complicaciones locales o sistémicas sin insuficiencia persistente de órganos. Por último, la grave, la insuficiencia de los órganos tiene que ser mayor a 48 horas, es persistente. Puede ser de un solo órgano o de varios. Y entonces en estos casos ya se requiere el uso de tomografía computarizada o una resonancia magnética para buscar complicaciones o necrosis. Los estudios de imagen, el que se prefiere, como ya había mencionado, la tomografía computarizada. Y con estos podemos diferenciar dos principales tipos de pancreatitis, la pancreatitis intersticial y la pancreatitis necrosante. Normalmente en la pancreatitis intersticial se puede ver visceromegalia difusa, contraste homogéneo y cambios inflamatorios leves o adherencias pancreáticas. Normalmente resuelven síntomas en una semana. Ahora, la pancreatitis necrosante es del 5 al 10% de los casos y el parénquima no capta el medio de contraste intravenoso y no presenta intensificación por la pérdida de los vasos sanguíneos. Y la necrosis puede ser sólida, licuarse, puede estar estéril o infectada o puede persistir o desaparecer con el tiempo. Entonces puede tomar esas varias vías que podemos ver ahí. En estos estudios de imagen de tomografía computarizada, en la flecha, está señalando el páncreas en una fase aguda de una pancreatitis aguda intersticial. En la 2 ya podemos ver que se observa necrosis, que ya no capta el medio de contraste. Y en la 3 también se observa una necrosis. Es el mismo paciente, solo que va evolucionando con el tiempo. Entonces, para la tomografía computarizada, según los resultados, se pueden clasificar en 6 categorías, según los criterios de Atlanta, ya sea pancreatitis intersticial, pancreatitis necrosante, cúmulos de líquido pancreático agudo, pseudoquiste pancreático, cúmulo necrótico agudo y necrosis tabicada. Ahora podemos ver otros criterios para ver la gravedad de la enfermedad y qué mortalidad o morbilidad va a tener el paciente, según estos criterios. Y este criterio se llama de Baltasar. Entonces podemos ver que según los hallazgos que tengamos, tanto radiográficos como histológicos, vamos a ir sumando puntos. Entonces, según los hallazgos, puede ser un páncreas normal que no tiene ningún puntaje, puede haber un aumento tamaño focal o difuso, un páncreas anormal con inflamación peripancreática, 2 puntos. Si hay colección intra o extrapancreática, pero es única, 3 puntos, y 2 o más colecciones, 4 puntos. Luego, según los datos de necrosis, podemos ver que un 0% de necrosis nos da 2 puntos, menor al 30%, 2 puntos, una necrosis de 30 al 50%, 4 puntos, y una necrosis mayor a 50%, 6 puntos. Con esto podemos hacer la sumatoria de esta primera tabla con la segunda, y luego ya podemos ver en esta otra tabla la morbilidad que tiene el paciente. Entonces, el grado, si es de 0 a 3 en esta sumatoria, tiene una morbilidad, el grado sería bajo y tiene una morbilidad del 8 y una mortalidad del 3%. Ahora, si el puntaje nos diera de 4 a 6, es medio, y la morbilidad es de 35%, la mortalidad del 6%. Un grado alto sería de 7 a 10 el puntaje y la morbilidad aumentaría hasta el 92% y la mortalidad al 17%. Ahora podemos ver que este cuadro puede tener complicaciones. En las locales podemos ver necrosis, tanto estéril como infectada, cúmulos de líquido pancreático, pseudoquiste pancreático, una interrupción del conducto de Wilson o ramas secundarias, ascitis pancreática, trombosis de vasos sanguíneos, especialmente la vena esplénica o porta. Ahora pueden haber complicaciones sistémicas, tanto pulmonares, cardiovasculares, hematológicas, puede haber hemorragia gastrointestinal,
en riñones, metabólicas y del sistema nervioso central. Por último, o casi último, vamos a ver el tratamiento. Lo principal para el tratamiento de un paciente con pancreatitis. Doctor, vamos a hacer una pausa acá en el camino. Sí, Antes de que hablemos del tratamiento, solo quiero recalcar algunos puntos importantes de lo que usted nos ha mencionado. Es muy importante que recordemos que el diagnóstico de pancreatitis aguda es básicamente clínico. El cuadro del dolor es muy sugerente. O sea, el paciente realmente, cuando uno ve a un paciente con pancreatitis aguda, siente que se está desintegrando por dentro, que así es, de hecho. El paciente se está retorciendo del dolor, está sufriendo, se ve con mucha gesticulación relacionada al dolor, y lo refiere como uno de los peores dolores de la vida. Ese es muy, muy importante el dato clínico. Hay cuadros de pancreatitis con dolor no tan sintomática, pero generalmente estos pacientes tienen alguna comorbilidad de base de tipo neurológico o demencia. O sea, son pacientes que tienden a tener algún problema para poder expresarse o sentir adecuadamente, tener un buen sentido de la propiocepción. Entonces, pues a veces en esos casos no podemos confiar en lo que el paciente nos diga o exprese, pero vamos a encontrar otras situaciones clínicas que lo van a orientar a uno, que el paciente pues tiene un cuadro muy serio de afección orgánica, con cuadros de hipotensión, taquicardia, mala oxigenación, mala perfusión tisular. Entonces siempre tenemos que estar muy atentos a esto. Sin embargo, y a pesar de que reconozcamos que el diagnóstico es evidentemente clínico, pues sí debemos de contar con ayudas diagnósticas en vista de la amplitud del diagnóstico diferencial que el doctor Galdames acaba de comentar. Dentro del diagnóstico diferencial podemos encontrar desde causas cardiológicas hasta eventos de tipo infeccioso como una neumonía, por ejemplo. O sea, no podemos categóricamente asegurar que un paciente tiene pancreatitis si no la podemos confirmar. ¿Y cómo la vamos a confirmar? Bueno, con criterios enzimáticos. En este caso, lo que hay que hacer es medición de lipasa y amilasa. Y además vamos a tener que también tomar en cuenta la posibilidad de que el paciente tenga expresión de su actividad inflamatoria tanto a nivel local como a nivel sistémico. Y por lo mismo tenemos que estar pues muy atentos a cómo está la hematología del paciente, cómo está el perfil de lípidos, las pruebas hepáticas, por la asociación que puede haber incluso con otras alteraciones como las causas, pues, la etiología del problema. Las dos causas principales siempre va a ser alcoholismo y problemas de vías biliares, colelitiasis o coledocolitiasis. Pero pueden haber otras muchas causas, como problemas de alguna situación obstructiva, una masa, un tumor. Piensen en tumores de vías biliares en pacientes que presentan sintomatología arriba de los 65 años de edad sin mayores patologías de base. Siempre piensen que puede haber algún problema neoplásico de base. Y sobre todo si ha perdido mucho peso, tiene ictericia, por favor, siempre tengan esta posibilidad en cuenta. Hay que hacer un historial adecuado de qué medicamentos pudiera haber el paciente estado ingiriendo, porque pueden haber medicamentos que puedan también inducir pancreatitis, que normalmente no tomamos en cuenta, como pues inhibidores de la ECA, algún diurético tiacídico, incluso el metronidazol. Hasta el metronidazol puede ser un agente causal de pancreatitis en ocasiones raras, pero puede ocurrir. Siempre hay que hacer un historial muy, muy exhaustivo, y sobre todo si el paciente no requiere o no refiere, mejor dicho, no encontramos una causa como coledocolitiasis o antecedente al alcoholismo. Una vez que confirmamos el diagnóstico, viene la otra etapa de la evaluación, que es lo que el doctor comentaba con los scores, los sistemas de punteo, que si bien no son perfectos, sí nos pueden ayudar a determinar la severidad de la afección clínica del paciente y la posibilidad de que se pueda complicar o incluso morir. Eso nos ayuda o nos debe ayudar a tomar decisiones de manejo a mediano plazo, a corto y mediano plazo. Decidir si dejo ingresar al paciente, cuánto tiempo lo dejo, en qué momento puedo reiniciar dieta, que son aspectos que vamos a comentar con más detalle dentro de un ratito, pero quería yo pues recalcar en todo lo que el doctor Galdames ha comentado hasta el momento. Recuerden que si tienen dudas, deben preguntar. Aquí el doctor Velázquez comenta sobre la situación del ácido valproico asociado a pancreatitis hemorrágica, ¿es correcto? Pues siempre hay que hacer un historial correcto o completo de la exposición a medicamentos o alguna otra situación, aunque sea rara. Infecciones virales, por ejemplo, el VIH, el mismo VIH y algunos antirretrovirales pueden dar pancreatitis también.
Ok, bien, sigamos ahora con la parte del Solo tratamiento. disculpe, doctor, con esto que estaba diciendo también quiero aclarar que como vimos que la colelitiasis es una de las causas principales, de las dos causas principales, hay que tener cuidado porque a veces se pueden traslapar los síntomas y también hay que estar pendientes de las pruebas de laboratorio, las pruebas químicas para ver las enzimas tanto pancreáticas como hepáticas. Correcto, sigamos, doctor. Ahora el tratamiento, el pilar de tratamiento es la fluidoterapia intensiva. Se da un bolo de soluciones intravenosas de lactato de Ringer o solución salina normal. Se prefiere el lactato de Ringer. Eh, Se debe conservar la diuresis mayor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Cada 6 horas se debe evaluar los signos vitales, la saturación de oxígeno y los cambios en la exploración física. Entonces, con base en esto, vamos a ir viendo si el paciente está respondiendo o no a la fluidoterapia. Y se prefiere usar una estrategia de reanimación particularizada. ¿Qué quiere decir esto? Es que cada paciente que le vamos dando la solución intravenosa, hay que irlo monitoreando cada 10 a 12 horas con los valores principales, el nitrógeno en urea, los signos vitales, la saturación de oxígeno, para ver si está respondiendo o no a la terapia. Luego también se puede usar oxígeno y analgésicos narcóticos vía intravenosa. En sala de urgencias se puede realizar una ecografía abdominal para ver la vesícula, el colédoco y la cabeza del páncreas. Ahora las medidas nutricionales. La dieta sólida se administra con poca grasa en casos de pancreatitis aguda leve que ya se dio al dolor abdominal. Y luego con los otros casos que ya son más graves, se debe evaluar la posibilidad de nutrición enteral 2 a 3 días después del internamiento. Em, este, la nutrición entérica temprana puede mejorar la evolución clínica de un paciente, pero no se ha observado ninguna diferencia entre la administración oral, nasogástrica y nasoyeyunal. Luego, el tratamiento de las complicaciones locales, la necrosis, pues si se observa que existe necrosis del páncreas, primero se debe realizar una aspiración percutánea de la zona necrótica. Entonces a esta se le hace un cultivo y tinción Gram. Con base en los resultados, se puede decir que es una necrosis estéril o infectada. Una estéril se trata con medidas conservadoras. Ahora, una infectada sí debe recibir antibióticos particularizados. Es importante no dar antibióticos profilácticos, que no es una medida que se recomienda. Ahora, los antibióticos que se pueden usar son los carbapenémicos o se puede usar una combinación de fluoroquinolona y metronidazol, que tienen una buena penetración en el tejido pancreático. Ahora los pseudoquistes son poco frecuentes y la mayoría resuelve de forma espontánea. Si persisten luego de 6 semanas, sí es necesario el drenaje. Ahora la rotura del conducto de Wilson, el dolor abdominal incrementa la intensidad y también puede presentar el paciente una falta de aire cuando el líquido se acumula cada vez más. Entonces, se debe colocar una endoprótesis pancreática. Ahora podemos ver que la pancreatitis recidivante sucede en 25% de los pacientes que tuvo una pancreatitis aguda. Las dos causas principales de esta son el consumo de bebidas alcohólicas y la colelitiasis. Ahora el pancreatitis y SIDA se ha visto que la incidencia ha aumentado en pacientes con este síndrome y principalmente se debe a dos causas: la elevada incidencia de infecciones pancreáticas como citomegalovirus, Cryptosporidium y el complejo de Mycobacterium avium. Luego están los fármacos que inducen pancreatitis, como inhibidores de proteasa, tidanosina, pentamidina, trimetopin sulfametoxazol. Por último, como estamos en pandemia, hay que ver si existe alguna relación entre el COVID y pancreatitis aguda. Pues sí existe y es una presentación poco usual, muy inusual en COVID-19. Entonces, la manera en que esta se adquiere es porque existe una enzima convertidora de angiotensina, tanto en los islotes pancreáticos como en las glándulas exócrinas.
Y los mecanismos por los que se desarrolla el cuadro son un daño citopático directo del virus o un daño indirecto inducido por la respuesta inflamatoria y respuesta celular inmunitaria. Entonces, también se ha visto que el desarrollo de pancreatitis aguda, teniendo la infección por COVID, tiene un peor pronóstico que tener solo pancreatitis aguda sin la infección por COVID-19. Ahora, el síntoma principal, el más común en todos los pacientes, en la mayoría de pacientes, perdón, es el dolor epigástrico. Aquí están las referencias bibliográficas y gracias por su atención. Excelente, doctor. Bueno, mire, vamos a reforzar algunos de los puntos que usted nos ha comentado. Lo primero, en relación a la sección final, que tiene que ver con el tratamiento, pues el pilar del tratamiento es lo que usted comentaba sobre la fluidoterapia. Esos pacientes, por definición, tienen pérdida de volumen circulante a tercer espacio, están teniendo hipovolemia, sea relativa o total, pero hay que hidratarlos de forma generosa, sobre todo en las primeras etapas o en las primeras horas de evolución. La otra parte tiene que ver con el alivio del dolor y en ese sentido, tanto el dejar al paciente en reposo gástrico, o sea, en nada PO, nada por vía oral, como el hecho de administrar algunos analgésicos permite que el paciente pues, se alivie. Es el motivo principal de la consulta, de hecho. El paciente va porque tiene dolor, dolor intenso que no lo deja vivir en paz. Entonces hay que aliviarlo. Dentro de las opciones de analgésicos, generalmente las que utilizamos son analgésicos, digamos, con un efecto narcótico leve, como la amiperidina, por ejemplo. Ahorita le vamos a dar la palabra al doctor Gebhardt. Pero deben procurar evitar algunos otros opiáceos, como la morfina, por ejemplo, aunque es un buen analgésico, la verdad que es buen analgésico, porque puede incrementar la problemática. Puede asociarse con una especie de espasmo del esfínter de Oddi y aumentar no solo el daño tisular, sino la sintomatología del paciente. Como usted bien comentó, por lo general no está indicado el hecho de dar antibióticos preventivamente, a menos que encontremos algún dato clínico de infección o que la pancreatitis del paciente se asocie a problemas de vías biliares, sobre todo si hay sospecha de colangitis. En esos casos, o cuando el paciente desarrolla la pancreatitis después de una instrumentalización, como por ejemplo después de un procedimiento de colangiopancreatografía retrograda endoscópica, en esos casos, o si hay sospecha de necrosis infectada, como usted bien lo comentó, pues ahí sí se justifica totalmente la utilización de antibióticos que puedan tener buena penetración a vías biliares y al páncreas para tratamiento inicial. Como los carbapenémicos o la fluoroquinolona que usted ya comentó, el metronidazol, incluso en combinación con estos. Yo quisiera dar la palabra al doctor Gebhardt, después voy a hacerle pues, algunas preguntas aquí al auditorio. Adelante, doctor Gebhardt. Gracias, doctor. Sí, ¿cómo se llama? Yo lo único que quería agregar son dos cosas. Primero, que no subestimemos la pancreatitis, porque a veces cuando tenemos un caso de pancreatitis aguda, tenemos así, es pancreatitis, porque estamos acostumbrados tal vez a ver otras enfermedades que eran más complicados, ¿verdad? O que su cuadro es un poco más rápido en el deterioro. Pero las pancreatitis se pueden complicar rápidamente, ¿verdad? Y pues hemos tenido, el doctor Velázquez no me dejará mentir, varias pancreatitis en el intensivo desde que yo era residente y realmente muy pocos salían porque es una enfermedad que ya complicada cuesta mucho sacar al paciente. Entonces no la subestimen, no subestimen el dolor del paciente, no subestimen los síntomas que puedan presentar o si empiezan dieta, que empiecen de nuevo con dolor, ¿verdad? O sea, no la hagan de menos, porque cuando uno hace eso es cuando se complica la gente y como les digo, sí pueden llegar a fallecer. Y lo otro es que en embarazadas, ¿cómo se llama? Es muy común confundir la pancreatitis o el dolor de pancreatitis con contracciones, ¿verdad? Como las de Braxton Hicks o dolores de parto, por así decirlo. Entonces, es muy común, ¿verdad? Porque a veces la ubicación es similar, los dolores se parecen, ¿verdad? No es que sean iguales, sino se parecen, pero muchos de, es dolor
contracción de las de Braxton Hicks, o es que es trabajo de parto o algo así, y tal vez no. Entonces, sí es muy importante cuando pasen ginecología que miren cómo es este tipo de dolor en esas condiciones para que ustedes puedan diferenciarlo de una pancreatitis y que no se les vaya a pasar, porque una pancreatitis en el embarazo, si bien si es tratada adecuadamente, pues no va a haber mayor problema. Si la dejamos pasar, pues se puede complicar más. Y aquí ya no estamos hablando de una persona, sino de dos, ¿verdad? Y puede producir parto prematuro, amenaza de aborto, y un montón de complicaciones. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, como les tocará pasar esa rotación el próximo año, pues ya se recordarán, ok, cómo diferenciar estos dolores de parto del embarazo con la pancreatitis aguda. Nada más. Perfecto. Efectivamente, doctor, tiene toda la razón. Cuando uno subestima el cuadro de los pacientes, la severidad de los mismos, es cuando tiende a tener pues con más frecuencia errores en el manejo. Entonces, nunca subestimar y pues la verdad, a mí nunca me ha dado pancreatitis, pero sí he tenido muchos pacientes con pancreatitis y uno los ve sufriendo. O sea, es una cosa dolorosísima. No quiero ni siquiera imaginarme cómo les debe doler. Entonces, por favor, nunca subestimen esto, alivienlos y utilicen los analgésicos de forma adecuada. Un error bastante frecuente en el hospital es que les dejan, por ejemplo, meperidina 50 miligramos cada 8 o cada 12 horas y pues el paciente así nunca se va a aliviar. Hay que usarlo cada 3, cada 4 horas como mucho, o incluso más frecuentemente con dosis menores para que el alivio del dolor sea más adecuado. Incluso algunas veces sugieren utilizarlo en infusión, porque el paciente pues ya logra un alivio constante, si no es un círculo ahí de dolor y dolor, alivio que hace sufrir innecesariamente al paciente. Voy a pedirle al doctor Velázquez que nos comente aquí qué es lo que quiere compartirnos. Gracias, doctor. Bueno, algo importante de mencionar es que a veces en la práctica clínica uno se puede pensar, bueno, ¿irá resolviendo mi paciente su cuadro de pancreatitis o no irá resolviendo? Ingresamos muchos pacientes con pancreatitis donde la terapéutica inicial, ya mencionó Sergio, es la hidratación. Pero esa es una forma objetiva de saber si hay una resolución o no, tomando en cuenta que la pancreatitis representa un estado de secuestro de líquido y fuga a tercer espacio. Los pacientes están completamente depletados de volumen. Por eso es que el Ransom en 48 horas evalúa el calcio y evalúa el hematocrito, porque una forma objetiva que nosotros tenemos de poder saber si nuestra pancreatitis va resolviendo es hacer un conteo de hematocrito y de calcio cada 8 horas y valorar un descenso de por lo menos 6 a 8% del hematocrito. Si vemos un descenso del hematocrito de 8%, es decir, por ejemplo, si llegó con 45 y bajó a 40, eso representa que vamos en un buen camino en cuanto a la terapia de reposición de volumen en nuestro paciente, que recordemos que es un pilar fundamental de la terapéutica, la reposición de volumen, ¿verdad? Entonces es importante que tengan esa forma objetiva de poder valorar la respuesta a líquidos, no que lo que normalmente hacemos es empezar a pasar soluciones, pero esa es una forma objetiva de saber si realmente está bien o no el volumen de líquido que estamos pasando. Si hicieran el control a las 8 horas y no hay el descenso esperado, lo que se debe hacer es volver a pasar un bolus de 2 litros y aumentar 12 cc, a 12 cc por kilo las soluciones que le están pasando a su paciente y revolver a valorar nuevamente y luego volver a hacer el mismo protocolo si no ha habido el descenso que esperábamos de hematocrito o de calcio. Entonces, sobre todo del hematocrito. Entonces, es una forma importante de valorar objetivamente la respuesta a la hidratación en nuestros pacientes con pancreatitis. Por lo demás, yo creo que muy bien abordado el tema y elaborado por Sergio, incluyendo la parte de pancreatitis y COVID. Realmente bien hecho. Gracias, Sergio, y gracias, doctor Moreira. Gracias, doctor. Fíjese que, aparte de lo que ustedes ya comentaron, que es muy importante, siempre hay algunas preguntas que son controversiales en el tema del manejo agudo de la pancreatitis. Una de esas controversias consiste en cuándo reiniciamos la dieta, cuándo reiniciamos la alimentación. ¿Será correcto esperar a que el paciente normalice su perfil bioquímico, que baje las enzimas pancreáticas?
o es suficiente con esperar a que el paciente pues alivie el dolor y ya refiera que tiene hambre? Obviamente yo tengo un criterio, pues, pero quisiera preguntarle ahí sí a mis colegas profesores qué es lo que opinan. Bueno, actualmente, doctor, se sabe que entre más rápido sea el inicio de la alimentación en el paciente, mejor es el resultado. Antes se decía que el paciente no debía tener dolor para iniciar la alimentación o tenía que empezar a mostrar un descenso en las enzimas pancreáticas. En la actualidad, con que su paciente no tenga náusea y vómito y tolere la alimentación, entonces usted puede empezar en la alimentación en su paciente una vez que esté seguro de que haya empezado la rehidratación correcta. Revalora el caso, valora si la rehidratación es adecuada y le puede empezar alimentación por lo menos 24 horas después si el paciente no tiene náusea, no tiene vómito y tolera la alimentación. Incluso no debe esperar a que ya no tenga dolor, puede iniciarla antes. Y si todavía lo compara con un descenso de las enzimas pancreáticas a las 24 horas, con más razón darla. Ahora, ¿qué es pancreatitis? Esto es una pancreatitis leve, ¿verdad? Si le hicieron ustedes la clasificación de Atlanta y le salió pancreatitis moderada a severa, aquí sí tenemos que ser más cautelosos. Por ejemplo, si tiene fallo multiorgánico, es complicado dar alimentación, pero no debe pasar de 5 días para iniciar cualquier tipo de alimentación. Si usted no le puede dar alimentación enteral, tiene que empezar una alimentación parenteral en su paciente, porque la alimentación siempre va asociada a beneficio. Ahora, si le hizo un síndrome, por ejemplo, un síndrome compartimental abdominal por la inflamación severa del páncreas, ahí sí está contraindicado cualquier tipo de alimentación que pueda aumentar más la reacción inflamatoria. Pero si su pancreatitis es leve, el paciente no tiene náusea ni vómito, lleva 24 días de hidratación, no espere a no tener dolor para iniciar la dieta. La puede iniciar solo con que no tenga náusea ni vómito y tolere la alimentación. Entre más rápido lo alimente, mejor va a ser el resultado también, habiendo pasado las 24 horas iniciales de reanimación, ¿verdad? Correctísimo. Fíjese que efectivamente yo he visto más o menos la evolución en los últimos 20 años de cómo es el abordaje de los pacientes con pancreatitis aguda. Lo que me contaban mis jefes de antes, cuando yo fui residente, era que cuando ellos fueron residentes, hace unos 40 años tal vez, todo paciente con pancreatitis aguda iba a intensivo. Todo paciente iba a intensivo. Así fuera leve, moderado, severa. Sin embargo, ya cuando yo era residente, en los años finales de los 90, principios de los 2000, ahí ya, pues solo los casos muy graves, porque ya no había espacio, o sea, realmente el hospital ya no se daba abasto y muchos casos de pancreatitis ya los manejábamos en los servicios de encamamiento. Y posteriormente, pues ya en los años subsiguientes, ya prácticamente que el paciente ya solo ingresa ahí, ya no puede ni siquiera tener cama en un servicio y de la emergencia o de un servicio de emergencia se les da ingreso a su casa, pues, directamente, si no se complica. Entonces, ha ido cambiando mucho esto y efectivamente también parte de lo que ha cambiado es la manera en la cual uno reinicia la alimentación. Anteriormente, pues uno esperaba que el paciente tuviera por lo menos 24 horas sin dolor y todo, aunque las enzimas no estuvieran normales o no hubieran bajado, para reiniciar la alimentación, pero debemos recordar que la pancreatitis aguda es una condición que genera un alto consumo energético, es una enfermedad altamente catabólica. Y por lo mismo, si yo no nutro a mi paciente de forma correcta, le va a costar más reparar ese tejido dañado, ese tejido necrosado, ese tejido inflamado que se está produciendo por el daño directo de las enzimas pancreáticas. Así que es muy importante considerar no solo la severidad del cuadro clínico inicial, sino también el poder iniciar de forma más temprana la alimentación correcta de acuerdo al contexto del paciente. Sí, como dijo el doctor, yo preveo que la evolución de mi paciente va a ser, digamos, relativamente tórpida y me voy a tardar más de 5 días en iniciar la alimentación enteral, pues mejor de una vez lo preparo y le empiezo a dar alimentación parenteral para lograr de esa manera que él pueda empezarse a recuperar y no se comprometa más su condición clínica general. Otra pregunta controversial, tal vez esta me la contesta el doctor Gefhard, porque sé que tiene experiencia en esto. ¿A quiénes le ponemos sonda nasogástrica y a quiénes no con pancreatitis aguda, doctor Gefhard? Bueno, sí, sonda nasogástrica también, ¿cómo se llama? Es otro tema, tal vez no tan prevalente como cuándo iniciar
dieta o no, ¿verdad? Pero sí, a veces, digamos, cuando los pacientes la dieta no, o sea, no se está implementando adecuadamente, o si tiene alguna de las condiciones que vamos a hablar ahorita, pues sí es necesario. Como habíamos mencionado, digamos, la sonda en, ¿cómo se llama?, en pancreatitis, realmente solo, así ya como indicación clara, es, digamos, que tenga vómitos persistentes, ¿verdad? Que a pesar del tratamiento médico que se le esté dando para la náusea y vómitos, que pues por lo general va a ser IV, que los vómitos continúen todavía, ¿verdad? Y que sean, como digo, persistentes. No es que sea un vómito esporádico porque algo no le gustó, sino son vómitos, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Que persisten y que están continuos durante todo el día y que el paciente obviamente pues no, no puede tolerar la dieta, no puede ni siquiera hacer nada porque obviamente va a estar vomitando. Entonces, ese sí. La otra es lo que había mencionado eh, José Pablo. Si el paciente hace un síndrome compartimental abdominal, también es de utilidad, ¿cómo se llama? Colocar una sonda para eliminar todo el gas o el contenido que hay ahí y ayudar un poco a, ¿cómo se llama?, disminuir la presión intraabdominal, ¿verdad? Entonces ahí sí se podría considerar. Y, ¿cómo se llama?, también en pacientes con un ilio severo, también se podría utilizar una sonda nasogástrica. Entonces, en estos casos, sí, coloquémosla. De lo contrario, ¿verdad? Realmente se tendría que valorar, porque a veces dicen, bueno, el paciente no está tolerando, pero es porque no le gusta la comida o no quiere la comida del hospital, que es muy, muy frecuente, ¿verdad? Pero tampoco está, ¿cómo se llama?, mal o no está para iniciar una nutrición parenteral. Entonces dicen, bueno, sonda nasogástrica. Esa indicación está, como les digo, un poco difícil o controversial, si lo quieren ver así, porque también es forzar algo, porque la sonda también colocarla tampoco es que sea así, ¿cómo se llama?, sin riesgo, siempre existen sus complicaciones, ¿verdad? Y vamos a estar forzando una alimentación, si bien enteral, pero con líquidos. Entonces, realmente, ¿qué tan beneficio podemos obtener ahí? No, ¿verdad? Entonces, como les digo, básicamente en las condiciones que les había mencionado antes es cuando ¿cómo se llama?, se debe colocar una sonda gástrica. También existe la sonda yeyunal, o sea que llega más allá de, ¿cómo se llama?, del estómago, se va hasta el yeyuno, obviamente, para eso, ni modo, se llama nasoyunal, ¿verdad? Entonces, se elimina el paso de los alimentos o lo que le administremos por la sonda del estómago y el duodeno, ¿verdad? Que el duodeno es donde va a caer el contenido pancreático y va directamente al intestino, a la segunda parte del intestino delgado, para que ahí pues obviamente se procese y después ya, entonces nos salteamos toda esa parte y puede ser en algunos casos de ayuda en pacientes que aparte de la pancreatitis aguda tienen alguna complicación de la misma, ¿verdad? Pero obviamente una sonda nasoyunal tampoco es que se pueda poner solo así, esa ya requiere un poquito de ayuda de otras especialidades, de la especialidad de gastroenterología, ¿verdad? Para poder colocarle y que se mantenga en su posición. Entonces, en resumen, pacientes con vómitos persistentes para aliviar distensión abdominal, ya sea gas o comida, sobre todo en los casos de hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental abdominal y en pacientes con ilio severo. Excelente, doctor. Gracias por su comentario tan completo. A ver, esta pregunta ya es para los estudiantes. Vamos a empezar aquí con el doctor Eddie Fabricio Castro. Doctor Eddie Fabricio Castro, supongamos que su paciente que usted ingresó con pancreatitis aguda
y que le inició manejo con líquidos y analgesia, pues ya lo tiene más tranquilo en el servicio y lo está estudiando para evaluar la posible causa de su pancreatitis. Ya le hizo ultrasonido, no documentó que hubiera historia o cuadro de litiasis a nivel de vías biliares y tampoco encontró antecedentes de ingesta de alcohol ni agudo ni crónico. Así que empieza usted a buscar, hay otras causas probables y resulta que en su paciente usted encuentra una calcemia que está en 11.2 con un fósforo en 1.8 y usted dice, bueno, pues por aquí puede ir la situación. ¿Qué enfermedad deberíamos sospechar en un paciente que se presenta por un cuadro inicial de pancreatitis aguda con un calcio en 11.2 y un fósforo en 1.8? ¿Cuál sería la primera sospecha clínica? Doctor Evi Fabricio Castro. ¿Está por ahí o se fue al baño? Si no sirven sus micrófonos, pueden anotar aquí en el chat también. Doctor Rosales Camp dice que se terminó su batería. Ok. ¿Y qué pasó con Fabricio? ¿Alguien sabe qué es de él? ¿Por qué no contesta? Ok, ahorita miramos. Doctor Edgar Saúl Payés, mismo caso. Calcio en 11.2, fósforo 1.8, pancreatitis aguda. ¿Qué enfermedad endocrina debería sospechar? A ver, doctor Bolaños, usted levantó la mano. Sí, no, sería hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo, doctor, perfecto. Entonces le pedimos una PTH y la PTH va a salir en 150. Le pedimos vitamina D y la vitamina D está muy baja, la 1,25 de oxivitamina D está muy alta y ya confirmamos el diagnóstico. Le hacemos un centeograma con tecnesio de las paratiroides y resulta que encontramos un adenoma paratiroideo del lado derecho y le pedimos a cirugía de tumores que lo opere, pero pues como no tiene mucha experiencia, le quitan todas y lo dejan hipoparatiroideo al paciente, que es una historia bastante frecuente en el Hospital Roosevelt, lastimosamente. Pero bueno, sí, hiperpara primario. Perfecto. Alguien más había levantado la mano, no sé quién fue por ahí. ¿Quién más? Ah, Lemuel, adelante, Lemuel. Doctor Lemuel, adelante. No sé si me escuchan. Ahora sí. No, justamente de lo que usted menciona, en el servicio de dos tenemos una paciente que tenía hiperparatiroidismo primario, secundario, un adenoma. Y justamente posparatiroidectomía quedó con hipoparatiroidismo. Entonces, solo para Sí, efectivamente. evidenciar lo Fíjense que usted que dijo. si hay algo difícil de controlar y tratar en endocrinología, eh, en toda la historia de la medicina, es controlar a un paciente con hipoparatiroidismo. Es bien complicado. O sea, no es imposible, pues, pero sí cuesta bastante. Y por eso hay que ser muy cuidadosos cuando se establece el diagnóstico del hiperparatiroidismo y decidir en conjunto con el cirujano qué es lo que procede. O sea, si van a hacer una cirugía para resección de un adenoma o si hay que hacer una cirugía con resección de 3 de 4 glándulas. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otra ocasión. Me quedo aquí siempre con la inquietud de qué pasa con Fabricio. ¿Por qué no aparece Fabricio? Pero mientras él dice qué le pasó, ¿por qué no contesta? Vamos con la doctora Eva Sánchez. Está de turno, pero nos está acompañando aquí en la sesión. A ver, doctora, ¿por arriba de cuánto uno debería considerar que el nivel de triglicéridos puede ser un factor de riesgo para pancreatitis aguda? ¿Cuánto de triglicéridos debe tener el paciente? Eva Milenia Sánchez. ¿Está por ahí? A ver, doctor Andrés Sanjón, conteste usted.
no estoy mal, doctor, sería mayor a 1 gramo por 100 ml, que Fíjese podría que tener un riesgo. si el paciente tiene más de 500 miligramos por decilitro de triglicéridos, ya con eso el paciente tiene un incremento de la posibilidad de tener pancreatitis aguda, y uno debe ser más enfático en la reducción del nivel de trigliceridemia del paciente. Si tiene más de 1000, o sea, ya el riesgo se va incrementando de forma mayor o más importante. Ya cuando el paciente tiene más de 1000 de triglicéridos, decimos que el paciente tiene lo que llamamos kilomicronemia. Entonces, la kilomicronemia también puede ser una causa de pancreatitis aguda. Y sobre todo, ¿por qué menciono estas dos causas? Porque no son causas realmente infrecuentes. De hecho, después de colelitiasis y de alcoholismo, estas causas son las que deberíamos siempre investigar. También la posibilidad de parasitismo intestinal, sobre todo Ascaris lumbricoides. Es importante que en la hematología completa, cuando ustedes tengan ese dato con su paciente, busquen el porcentaje de eosinófilos, porque si es un paciente joven sin historial de colelitiasis, sin historial de ingesta de alcohol, que no tiene hipercalcemia, que no tiene ningún otro factor etiológico, y ustedes ven que tiene eosinofilia, deberían sospechar que tenga Ascaris lumbricoides como causa de pancreatitis aguda también. O sea, es importante hacer el análisis completo de estas situaciones. Y luego ya vienen todas las demás causas más raras, ¿verdad? Exposición a algunos medicamentos, infecciones virales, incluso VIH, como ya se comentó. Ahora el COVID, que puede dañar cualquier cosa. El COVID puede tener un montón de manifestaciones. Perfecto. Les voy a preguntar a continuación si tienen alguna duda. A ver, la doctora Livni García, ¿quiere decir algo? Oh, disculpe, doctor, es Alric. Sí, Jorge. Adelante, Alric, adelante. Lo siento. Pues sí quería preguntar si es muy frecuente una neoplasia maligna de páncreas en pacientes mayores a 55 años de edad, siendo que eso también, yo recuerdo que aumenta el calcio y el fósforo también. Fíjese que las neoplasias, para empezar, los cánceres de páncreas no son tan frecuentes, pero sí han ido incrementando su frecuencia en los últimos 10 años. Cuando se presentan, por lo general, dan un cuadro de pues un consumo a la condición general del paciente, no tienen tanto dolor, sino en etapas bastante avanzadas, y eso dificulta no solo el diagnóstico, sino el manejo oportuno y temprano de la condición. Pero por lo general no se asocian a cuadros de pancreatitis. O sea, esos pacientes no debutan como una pancreatitis. Sí puede haber, pues, pero no es tan frecuente. Y cuando tiene un paciente cáncer de páncreas y tiene hipercalcemia, lo que deberíamos sospechar es que ese paciente tenga ya metástasis a hueso. O sea, es muy, muy importante considerar esa situación y no problemas de las paratiroides en este caso. Si tiene cáncer de páncreas y tiene hipercalcemia, deberíamos pensar que el paciente ya tiene METs a nivel óseo. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Doctor Bolaños. Sí, tengo una pregunta y también tenía un comentario a la pregunta de Alric. Y es que lastimosamente el cáncer de páncreas también muchas veces, bueno, como una gran mayoría de cánceres, se identifican en etapas tardías. Incluso hay veces que por endoscopía identifican algo como que los médicos consideran que es un adenoma duodenal, por ejemplo. Y por endoscopía, que es rutinaria, a la que se tienen que someter a partir de cierta edad. Y cuando hacen la biopsia resulta que es un cáncer de páncreas ya con metástasis al duodeno, por ejemplo. Entonces eso solo era un comentario. Y la pregunta que sí tengo, creo que es más para el doctor Moreira por la especialidad de él. Y es que muchas enfermedades las enfermedades del páncreas exócrino, perdón, pueden afectar al páncreas endocrino. Incluso algunas formas de diabetes fueron causadas por enfermedades del páncreas exócrino. Entonces mi pregunta es si en el seguimiento de un paciente con pancreatitis se tiene que considerar realizar pruebas del páncreas endocrino. Definitivamente que sí, doctor. Mire, de hecho, cuando platicamos de diabetes mellitus, recordarán ustedes que les presenté la clasificación de diabetes mellitus de acuerdo a su origen. Entonces está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, dentro de la tipo 3 o el grupo 3 están todas las situaciones que puedan afectar
de forma directa o indirecta al páncreas, enfermedades endócrinas, metabólicas, problemas de algunas enfermedades congénitas, mutaciones de receptores, o sea, ahí va un montón de cuestiones, pero efectivamente, dentro de las anomalías estructurales o anatómicas del páncreas, ya sea congénitas o provocadas por una pancreatitis, un trauma, un tumor o alguna otra situación, sí puede haber pues un mayor riesgo de que el paciente desarrolle diabetes mellitus. Así que si sabemos que el paciente ha tenido este antecedente, pues no solo es importante por el riesgo que tiene a futuro de desarrollar diabetes mellitus, sino porque es más probable que ese paciente llegue a depender de utilizar insulina como parte de su esquema de tratamiento. Porque pues mientras más afección del tejido pancreático haya, tanto exócrino, pues también va a afectar a nivel endocrino. Entonces sí es una situación que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para definir no solo el diagnóstico o la probabilidad de que desarrolle diabetes, sino el tipo de tratamiento que vamos a tener que utilizar si el paciente empieza a tener problemas. Es muy, muy probable que vaya a requerir insulina también. Perfecto, doctor Bolaños. ¿Alguna otra pregunta del distinguido público? Si no hay, bueno, y quisiera que los profesores también me dijeran si quieren agregar algo más o estamos ahí.